A la iglesia se le está olvidando el arma más fuerte que tiene. El arma más fuerte que usted tiene no es su boca. Bien que la Biblia dice que la vida y la muerte dependen de la boca. Pero el arma más fuerte que todo cristiano tiene es la oración. Y te voy a decir algo. Tu oración en el mundo espiritual es como un martillo. Que cuando tú estás orando, tú estás rompiendo cadenas. Tú estás quebrantando yugo del diablo. Estás quebrantando maldiciones que tú quizás viniste arrastrando desde tus generaciones. Cuando tú oras, estás quebrantando toda artimaña del diablo. Cuando tú oras, estás quebrantando todo lo que el diablo pudo levantar para hacerte la guerra. Porque la Biblia dice que el arma más fuerte que nosotros podamos tener como cristiano no es solamente la palabra, es la oración. Y hoy estaremos predicando bajo el tema la oración que abre los cielos. Dale un aplauso a Dios. Y vayamos al libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Y leemos la palabra del Señor, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Santiago 5, verso 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Padre, una vez más estamos en tus manos y te damos gracias, Dios. Sabemos que tus palabras dice que tu palabra nunca retorna hacia atrás vacía. Que la mano divina de tu Espíritu Santo esté interviniendo y obrando con poder y con gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Y estaremos predicando bajo el tema la oración que abre los cielos. Fíjense algo, iglesia, no toda oración es eficaz. Hay un tipo de oración que Dios oye. Hay un tipo de oración en el que Dios trae respuesta. Y la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense que la palabra eficaz, según el original griego, se traduce como energeo, lo que significa algo activo, algo que produce resultados. Una oración eficaz es como la oración de Ana, que dice la Biblia que Ana, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente clamando a Dios para que Dios le concediera el milagro de ella poder tener un hijo. Porque Ana por muchos años era una mujer estéril, que no podía tener hijos. Pero dice la Biblia que cuando Ana, aquella ocasión, gloria al Señor, con amargura de su corazón, comenzó a orar, comenzó a llorar con todas las lágrimas de su alma y de su corazón, para que Dios la escuchara, para que Dios rompiera toda esterilidad. Dice la Biblia que la oración de Ana llegó a Dios y Dios quebrantó la esterilidad y Dios le concedió el milagro de ser madre. Y tiempo después pudo tener un hijo que se llamó Samuel. Gloria al Señor. La oración es tan tremenda que dice la Biblia, gloria al Señor, que cuando Samuel clamó a Dios, dice la Biblia, específicamente en Primera de Samuel, capítulo 7, del verso 9 al verso 10, dice la Biblia, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. El verso 10 dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, dice la Biblia, tronó aquel día, con gran estruendo sobre los filisteos.
y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Israel en aquel tiempo, iglesia, no tenía ni las armas ni las fuerzas suficientes para derribar, para matar a todos los filisteos que se habían levantado en la nación de Israel. Pero Israel tenía a alguien. Israel tenía un hombre que sabía orar. Israel tenía un hombre que sabía interceder. Y dice la Biblia que por la oración, que por el clamor de Samuel elevado a Dios, gloria al Señor, tronó aquel día un gran estruendo sobre todos los filisteos y los atemorizó. Y todos fueron vencidos. Vive Jehová y vive mi alma. La oración es tan tremenda que dice la Biblia que mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba orando por él. Y dice la Biblia que una noche, antes de que Pedro fuera llevado a juicio, Pedro estaba preso, encarcelado entre dos soldados y otros guardias que vigilaban la entrada de la cárcel para que ningún preso pudiera escaparse, para que ningún preso pudiera salir. Pero dice la Biblia, aleluya, que mientras Pedro estaba preso, encarcelado, la iglesia estaba intercediendo por él. Y la Biblia dice que la iglesia estaba orando sin cesar por Pedro. Y cuando estaban orando sin cesar por él, dice la Biblia que de repente la celda donde se encontraba Pedro, aleluya, hubo una luz tan brillante que descendió sobre la celda de Pedro. Aleluya. Y se le apareció ahí el ángel del Señor, que se le apareció justo frente a Pedro. Y tocando a Pedro le dijo: Pedro, levántate. Gloria a Dios. Fíjese que cuando el ángel se le aparece a Pedro y le toca, le dice: Pedro, levántate. Y en ese mismo instante dice la Biblia que las cadenas que tenían a Pedro preso, encarcelado, cayeron de una vez. Pero la Biblia sigue narrando la historia que cuando, santo vive Jehová y vive mi alma, que cuando Pedro, al escuchar las palabras de aquel ángel y es libertado, dice la Biblia que Pedro se levanta y se viste y comienza a seguir al ángel del Señor, porque el ángel del Señor había sido enviado por Dios en la cárcel para libertar a Pedro. Y dice la Biblia que el ángel del Señor caminaba delante de Pedro. ¿Dónde? No atrás, no al lado, delante de Pedro. Y la Biblia dice, iglesia, que mientras el ángel de Jehová caminaba delante y Pedro estaba atrás, la Biblia dice que el ángel del Señor llegó frente a las puertas de la cárcel. Las puertas de la cárcel en aquel tiempo eran unas puertas grandes, impetuosas, hechas de un material de hierro que no era cualquier persona que podía abrir las puertas. Pero dice la Biblia que cuando el ángel de Jehová llega frente a las puertas se abren por sí solas. El ángel del Señor no tuvo que darle un botón para que las puertas se abrieran. El ángel del Señor no tuvo que abrir y decir: ahí voy yo con Pedro, direccionado por Dios para libertar a Pedro. No. Dios mío, si aparece el ángel y las puertas se abren por sí solas y el ángel sale con Pedro. Pero dice la Biblia, porque la historia no se termina ahí, santo. Dice la Biblia que cuando el ángel del Señor sale de la cárcel junto con Pedro, Pedro se dirige a la casa donde estaba la iglesia orando e intercediendo por él. Y cuando la iglesia ven a Pedro, la iglesia se dan cuenta que la oración, que la intercesión que estaban haciendo por Pedro, diciéndole al Señor desde la cárcel por Pedro, diciéndole a Dios: Señor, ten misericordia de Pedro. Señor, salva a Pedro. Señor, levanta a tu hijo. Señor, dice tu palabra que lo que tú has comenzado,
tú eres fiel y justo para terminarlo. Y ahí estaba la iglesia orando en un mismo cuerpo, en un mismo sentir, en un mismo propósito. ¿Dónde está la iglesia? En un mismo espíritu, orando y diciéndole al Señor: Señor, Dios, oramos, no permitas que maten a Pedro. Es que Pedro tiene una misión de parte de ti. Es que Pedro tiene que salvar almas, Señor, libértalo. Y dice la Biblia que la iglesia oraba e intercedía por Pedro de día y de noche. Y yo me imagino que la iglesia estaba tan organizada que quizás cuando algunos querían ir al baño, decían: no, espérate, vamos a organizarnos. Cuando ustedes vayan al baño, no nos vamos a cansar ni nos vamos a parar de orar. Porque tenemos que hacer una cadena de oración. Porque tenemos que provocar que los cielos se abran. Tenemos que provocar que nuestra oración llegue al cielo y que Dios liberte a Pedro. Y dice la Biblia, aleluya, que aquella oración provocó algo tan tremendo que desde el cielo, Dios mandó un ángel que fue por Pedro y lo libertara. Esto me suena a lo que la Biblia dice, porque la oración eficaz del justo puede mucho. No es cualquiera. Dios escucha todas tus oraciones, pero Dios no le dará respuesta a todas. ¿Tú sabes por qué? Porque la oración que le interesa a Dios es la oración eficaz. ¿Y cuál es la oración eficaz? La oración eficaz es una oración que sale de un corazón sincero. Una oración eficaz es la oración que sale de un corazón honesto, de un corazón humilde, que reconoce su dependencia ante el Señor. Gloria a Dios. Yo no sé si la iglesia le puede dar un aplauso a Dios. Dale ese aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Vengo a decirte algo aquí, iglesia. Habla menos y ora más. Quéjate menos y comienza a interceder más. Alguien que ora, que tiene su confianza puesta en el Señor, es una persona, Dios mío, que aunque tenga que pasar una situación, una circunstancia tremenda, una situación difícil, es alguien que se mantiene confiado a Dios. Y dice lo que dijo Job en el libro de Job, capítulo 19, verso 25. Porque yo sé, yo no lo dudo, es que yo tengo la certeza y la seguridad que mi Redentor vive. Y mi Redentor desde el polvo me levantará. Yo no sé dónde está la iglesia que le dé un aplauso a Dios. Aleluya. Santo, aleluya. Gloria al Señor. Alguien que se mantiene confiado a Dios. Te voy a decir algo. Satanás no le teme a alguien que sepa hablar mucho. Satanás no le teme a alguien que conozca mucho de palabra, porque el diablo también conoce la Biblia. Satanás no le teme a alguien que se queda frustrado cuando las cosas no se dan bien o no salgan como usted la planificó. Satanás le teme a alguien que dice lo que dijo la palabra en el libro de Romanos capítulo 8 verso 31. Porque si Jehová está conmigo, ¿quién estará en mi contra? Yo no sé si la iglesia está entendiendo lo que le estoy diciendo en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vengo de parte de Dios en esta hora a decirte, la oración abre puertas. Y habrán ocasiones que tu oración será tan eficiente, tan poderosa que, las puertas a ti se te abrirán sin tú ni siquiera tocarlas. La oración es lo que te fortalece. La oración es lo que activará sensores espirituales, es lo que te dará visión. La oración te dará revelación de Dios. La oración, aleluya, activará tus ojos espirituales de una manera como nunca. Porque la Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú comienzas a orar, cuando tú comienzas a clamar, Dios te enseñará cosas en el espíritu que tú nunca antes había visto.
Dios activará tus oídos espirituales y comenzará a escuchar cosas en el espíritu que por tu humanidad no lo podías hacer. Gloria al Señor. Le voy a decir algo, iglesia. Ay, aleluya. A la iglesia se le está olvidando el arma más fuerte que tiene. El arma más fuerte que usted tiene no es su boca. Bien que la Biblia dice que la vida y la muerte dependen de la boca. Pero el arma más fuerte que todo cristiano tiene es la oración. Y te voy a decir algo. Ay, tu oración en el mundo espiritual es como un martillo. Que cuando tú estás orando, tú estás rompiendo cadenas. Tú estás quebrantando yugo del diablo. Estás quebrantando maldiciones que tú quizás viniste arrastrando desde tus generaciones. Cuando tú oras, estás quebrantando toda artimaña del diablo. Cuando tú oras, estás quebrantando todo lo que el diablo pudo levantar para hacerte la guerra. Porque la Biblia dice que el arma más fuerte que nosotros podamos tener como cristiano no es solamente la palabra, es la oración. Alguien que ora, alguien que ora siempre se mantendrá ungido por Dios. Un cristiano que ora tendrá unción de Dios. Un cristiano que ora tendrá el fuego de Dios. Un cristiano que no ora, hermanos, es fácil de ver. Es un cristiano que vive vacío, que vive sin unción, que cuando habla usted ve que sus palabras no tienen sentidos, que sus palabras no te llegan, que sus palabras no te edifican, que sus palabras no te confrontan, que sus palabras no te fortalecen, porque le falta algo, le falta el sazón de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y le voy a decir algo, gloria al Señor. Un cristiano, que no ora, es un cristiano que confunde la unción de Dios con emocionalismo. Es un cristiano que confunde el mover del Espíritu Santo con emoción. Y una cosa es yo moverme por emoción y otra cosa es yo moverme por el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien aquí que glorifique a Dios? ¿Habrá alguien aquí que le dé un aplauso a Jehová? Una persona que ora sabe que todo lo que Dios permite en nuestra vida no es para matarnos, no es para destruirnos, no es para matarnos. Alguien que ora es alguien que vive confiado en Dios. Y le dice al Señor, Señor, yo confío en ti. Yo no entiendo por qué tú estás permitiendo que se estén levantando tantas guerras contra mí, pero yo confío en ti, Señor, porque yo sé que tú no permitirás que yo pase, por cargas que sean tan grandes que yo no tenga la capacidad de poder sobrellevarlas. Gloria al Señor. Hermano, la iglesia tiene que volverse a la oración. Es por eso que usted ve siempre gente deprimiéndose. Usted siempre ve gente, que el espíritu, Dios mío, no es el Espíritu Santo, iglesia. Es un espíritu de ansiedad que vive tocando y que viven azotando gente. Y le voy a decir algo, iglesia. Usted va a tener que aprender a orar. Y usted va a tener que aprender a fortalecerse en Dios. Sí, gloria a Dios. Porque en una ocasión vino el apóstol Pablo y en el libro de Filipenses, capítulo 4, del verso 6 al verso 7, viene Pablo y le dice a la iglesia, hey, cuidado, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿En qué? En oración. Dios te está diciendo que vivas una vida afanosa. Dios te está llamando a que vivas una vida estresada. Una vida llena de temores, una vida llena de miedos, que tengas miedo por tu presente o por tu futuro. No. Dios sabe cuáles son los compromisos que tú tienes. Dios sabe que todos los meses tú tienes una renta que pagar. Dios sabe, gloria al Señor, que todos los meses tú te tienes que alimentar. Gloria a Dios, porque Dios conoce tus compromisos. Pero Dios te dice, cuidado, cuando a ti te falte algo, que tu corazón no se angustie. Que tu corazón no se deprime, que tu corazón no se entristezca. Dios te dice, recuerda lo que yo dije en Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos. Y usted me dirá, pero pastora, ¿cómo así? Es difícil usted decirme que por nada esté afanosa. Yo sé, pero la Biblia dice, vive Jehová y vive mi alma, que si Dios es aquel que alimenta, dice la Biblia, a todos los animales salvajes,
Dios alimenta a las flores salvajes, a las flores silvestres. Dios se ocupa de alimentar a todos esos animales que usted ve. Hermano, pues ¿cuánto Dios hará por ti que te ama, que tú eres su hijo? La Biblia dice, no solamente por nada estéis afanosos. Dios te dice, mi hija, mi hijo que tanto amo, no te preocupes. Ay, si te falta ropa. El Señor te dice, no te preocupes si la nevera quizás está vacía y no tiene muchos alimentos. Dios dice, por nada estéis afanosos, que yo te voy a bendecir, que yo te voy a suplir. La Biblia dice, por nada estéis afanosos. En cambio, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En oración, en ruego. Y dice así, gloria al Señor, con acción de gracias. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tú sabías que la paz que el mundo te da es completamente distinta a la paz, Dios mío, que Dios te puede dar? El mundo te da una paz que es temporal, una paz que depende de tus circunstancias, pero la paz que Dios te ofrece es una paz completamente distinta. Es una paz que no depende de lo que tú estás viviendo, no, es un fruto del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y cuando la Biblia te dice, por nada estés afanoso, Dios te está diciendo, yo fui el que te creó. La Biblia dice que Dios mío, santo, que Dios no solamente creó los cielos y la tierra, que Dios no solamente creó todo lo que nosotros podemos ver. La Biblia dice que Dios sabe la cantidad de cabello que usted tiene sobre su cabeza, hermano. Fíjate cómo es la perfección de todo lo que Dios hace. Y Dios sabe que quizás usted dirá, pero es difícil yo no preocuparme, es difícil yo no cargarme, si yo tengo muchos compromisos, sí. Eso se llama confianza en Dios. Dios quiere que en vez de tú estar afanoso, en vez de tú estar estresado, en vez de tú volverte todos los meses nervioso, Dios quiere que tú cambies la estrategia y que tú digas, no, este mes yo me voy a volver como soldado de Dios. Este mes yo voy a ser una guerrera de Jehová. Este mes yo voy a presentar todas mis peticiones delante de Dios. Porque yo no voy a dejar que el diablo a mí me turbe. Yo no voy a dejar que el diablo a mí ponga tristeza en mi alma. No sé dónde está la iglesia en esta hora. Te voy a decir algo. Una de las armas más poderosas que el diablo usa es poner ansiedad. Porque el diablo sabe que donde hay ansiedad, ningún cristiano puede ser eficiente en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tú no vas a actuar conforme a lo que el Espíritu Santo te va a mandar a hacer. Usted va a actuar conforme a la ansiedad. Y la ansiedad te roba la paz. La ansiedad te quiere quitar lo que Dios quiere hacer contigo. Pero hoy Dios te dice, hey, del polvo te voy a levantar. Dios te dice en esta noche, mira, sacúdete y comienza a confiar en mí. ¿Dónde está la iglesia que glorifique a Dios? Así es que dice la Biblia que Pedro estaba custodiado en la iglesia. Pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Mientras Pedro estaba en la iglesia no protestaba. No, la iglesia oraba por él. La iglesia intercedió por Pedro hasta que Dios descendió y derramó un milagro, hasta que Dios los sacara de la iglesia. Pero te traigo buenas noticias aquí, porque lo que a mí me llama la atención de la historia no es solamente lo que Dios hizo con Pedro, de sacarlo de la cárcel. La Biblia dice, y oigan esto, que cuando Pedro sale de la cárcel, la Biblia dice que Pedro comenzó a predicar. Y cuando comenzó a predicar, de repente se convirtieron 3,000. Pero Pedro seguía predicando y otros 5,000 se convirtieron. Pero cuando Pedro predicaba, también menciona la Biblia que en aquel entonces hubo un hombre cojo que fue sanado por Dios. No sé si la iglesia aquí está entendiendo el poder que tiene la oración. Por eso te vengo a decir aquí, quéjate menos, angústiate menos, entristézcate menos y ora más. Amén. ¿Dónde está la iglesia que glorifica a Dios? Yo vengo a traerte buenas noticias aquí, porque ¿cuál es el tema en esta noche, iglesia?
La oración que abre los cielos. Gloria al Señor. Así es que dice la Biblia, ay, aleluya, que cuando Pedro predicaba, hubo un hombre que se encontraba cojo, pero Dios lo sanó. Pero oiga esto, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 37 al verso 38, de la Nueva Traducción Viviente, la Biblia dice, las palabras de Pedro, wow, traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, porque entonces ustedes recibirán el regalo del Espíritu Santo. Que dice la Biblia, hermanos, que mientras Pedro predicaba, las palabras que estaban en Pedro traspasaron, traspasaron el corazón de ellos. No era Pedro, era la unción de Dios que estaba en Pedro, que hacía que cuando Pedro predicaba, cuando Pedro emitía el mensaje de parte de Dios, la gente eran convencidas y se arrepentían de sus pecados y seguían a Dios. Porque nosotros en nuestra humanidad, hermanos, nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. Pero dice la Biblia, ay, vive Jehová y vive mi alma, que mientras Pedro oraba, no solamente la gente se convertían porque la unción que estaba sobre Pedro hacía que cuando Pedro hablaba, ay, se les traspasaba las palabras en el corazón de la gente. ¿Cómo así? Esto quiere decir que cuando... Perdón, hermanos. Esto quiere decir que cuando Pedro hablaba, era una unción tan tremenda que Dios derramaba sobre Pedro, que cuando él hablaba, él no tenía que convencer a nadie que se arrepintieran de sus pecados, sino que la gente decía, yo quiero a Cristo. Amén. Pedro terminaba de predicar, ay, aleluya, hacía el sermón, gloria al Señor, y venía la gente y decía, yo quiero conocer a Dios. Ay, yo quiero el Dios que Pedro tiene, aleluya. Y esto lo hacía porque él tenía una vida ¿de qué? De oración. Le voy a decir algo y no quiero ofender a nadie, pero te voy a predicar con toda libertad. Aleluya. Hay gente que saben que la Biblia dice que un cristiano debe orar por lo menos una hora. Y hay gente que cae en el conformismo. Pero le voy a decir algo, hermano. Si usted quiere ser verdaderamente una persona usada por Dios, usted no se puede conformar orando una hora. Porque la Biblia es clara. Y la Biblia en el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que Dios no viene por gente tibia, ni por gente fría. Ay, porque la gente fría y tibia, Dios la vomitará de su boca, dice Apocalipsis. Pero Dios viene por un pueblo que no se conforma orando poco, sino un pueblo que hizo lo que la iglesia primitiva hacía en aquellos tiempos, que oraban, que rogaban y clamaban a Dios día y noche. Dice así en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es eficaz y es viva, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te voy a decir algo, gloria al Señor. La Biblia dice que Pedro tenía una unción tan tremenda que cuando él salió a predicar, no solamente en una ocasión se convirtieron 3,000, no solamente en otra ocasión se convirtieron 5,000. Dice la Biblia que cuando él predicaba, en aquel entonces había una mujer que estaba muerta. ¿Estaba como, hermanos? Muerta, amén. En condición de muerta, gloria a Dios. Preparada para enterrarla, gloria a Dios. Pero dice la Biblia, vive Jehová y vive mi alma, que cuando Pedro, dirigido y enviado por Dios, vio a aquella mujer que se llamaba Tabita, viene la Biblia y dice, en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 40, viene Dios, aleluya, y dice, pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto.
Luego se arrodilló y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y cuando vio a Pedro, se sentó. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo a la multitud? Que se apartaran de la habitación. ¿Y qué fue lo que Pedro hizo? Se arrodilló y comenzó a orar. Esto a mí me hace recordar a lo que la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Vine a traerle buenas noticias a la iglesia en esta noche. Que es tiempo que usted se sacuda del polvo, hermano. Es tiempo que usted cambie la estrategia y que usted se vuelva a la oración. Que no importa cuáles sean las circunstancias, cuáles sean las dificultades, que usted ponga su mirada en el Señor. Amén. Y que usted ponga su confianza en Dios y que usted le diga: Señor, yo sé que todo lo que yo estoy viviendo es solamente una temporada. ¿Dónde está la iglesia que le digan a Dios: Señor, lo que yo estoy viviendo, yo sé que es una temporada, no es mi destino final? Yo sé que tú me has llamado para grandes cosas y lo que tú has comenzado conmigo, tú lo vas a terminar. Y si tú lo crees, ponte de pie, gloria a Dios.